Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del podcast Hablando con los jueces. El día de hoy nos encontramos con Rafael Navarro Mora, juez del Segundo Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México. doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que para la audiencia le va a resultar completamente competente. El tema del que hablaremos el día de hoy es, como título, el lado oscuro de la jurisprudencia en el otorgamiento de las pensiones. Si gusta, pasamos con las preguntas en respecto del tema. Claro. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué obstáculos enfrentan las personas al presentar una solicitud de pensión ante los tribunales? Mira, este procedimiento tortuoso, lento, se ha tratado desde décadas. En 1970, 1980, la justicia fue muy criticada. Fue valorada como lenta, con unas resoluciones exageradas, y es la justicia la que mantiene precisamente ese equilibrio entre la sociedad y los grupos vulnerables. Cuando le das tú a este tipo de personas, a los grupos vulnerables, este acceso a la justicia de manera fácil, como lo dice la Constitución, de manera pronta y de manera expedita, que no tengan ningún obstáculo para cumplir con el dictamen de una sentencia. Entonces, existe un verdadero equilibrio. Existe una verdadera paz social. ¿Por qué? Porque las personas quieren solucionar sus conflictos. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia 42 del 2007 que precisamente habla de este acceso pronto a la justicia. Dicen que ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial pueden establecer obstáculos para poder acceder a un tribunal. Y menos si estos obstáculos resultan absurdos o carentes de lógica o de razón. Es precisamente el tema del que se trata en esta ocasión, porque se han emitido a partir de la reforma del 31 de mayo, del 1 de mayo del 2019, se han venido emitiendo tesis jurisprudenciales que van inclusive en contra de la ley. Doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, como lo acaba de mencionar, en el cual pone una serie de requisitos para solicitar ante un tribunal el otorgamiento y pago de una pensión? Bien, se han emitido criterios desde la reforma del año 2012. Esta reforma insertó en la Ley Federal del Trabajo los procedimientos de seguridad social en específico y se dividen en 899, 899A, B, C, D. En el artículo 899C se plantean una serie de requisitos para reclamar cierto tipo de prestaciones. No todas. En esta jurisprudencia se dice que el gobernado, el asegurado o la asegurada deben de cumplir con los requisitos del artículo 899C, dependiendo del caso que se vaya a tratar. Esta jurisprudencia es la 50 del 2018, precisamente porque había contradicción de criterios de juntas en aquel entonces, de juntas de conciliación y arbitraje, que unas archivaban los expedientes por no cumplir con estos requisitos del 899C y habían otras juntas que le daban el seguimiento a estas demandas. Tribunales colegiados de pronto emitía sentencias
em, contradictorias y evidentemente salió esta jurisprudencia 50/2018 que precisamente te dice, vas a cumplir con los requisitos del artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo, dependiendo de la prestación que requieres. Porque te dice el 899C, necesitas en su caso, no te dice que lo necesites, necesitas en su caso el último estado de cuenta de la FORE y el otorgamiento o la negativa de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú reclamas la devolución de los fondos de las administradoras para el retiro, entonces sí es necesario que tú presentes ese estado de cuenta y la negativa o el otorgamiento de pensión, porque de eso depende la acción, la procedencia de la acción. Es decir, si tú no presentas la negativa de pensión, tu acción no procede, porque la ley así lo dice, se devolverán los fondos cuando te den la negativa de pensión o si te la dan, que ahí viene el otro requisito, el otorgamiento de la pensión, si te la dan, únicamente te darán el excedente. Sin embargo, no es para todos los casos. Solamente es para ciertos casos en donde la acción depende precisamente de esos documentos, en donde si no presentas esos documentos no procede. Sin embargo, después de la reforma del 1 de mayo del 2019, se empezaron a emitir criterios, no sé a quién se le ocurrió, pero empezaron a emitir criterios en donde dicen el artículo 899C es o señala requisitos considerados como presupuestos de la acción para todo, porque además te hablo de la reforma del 2019 porque tiene únicamente como exención para agotar la conciliación determinadas figuras en seguridad social, no son todas. Es decir, em, cuando tú acudes al tribunal de laboral, ya sea federal o local, tienes que agotar una etapa conciliatoria. Esta etapa conciliatoria no se puede considerar inconstitucional porque está dentro de la Constitución, está en el 123, fracción 20, en donde te dice que hay que agotar una etapa conciliatoria. Hay en la Ley Federal del Trabajo un artículo 685 ter que te dice, a ver, los que están exentos de agotar la etapa conciliatoria son, y en cuanto a seguridad social, entre otros, para el tema que nos concierne, te voy a decir, riesgo de trabajo, invalidez y muerte, es decir, designación de beneficiario. Únicamente, no hay pensiones por cesantía en edad avanzada o pensiones por vejez. Entonces, cuando tú acudes a un tribunal federal laboral para solicitar tu pensión por vejez o por cesantía, porque el instituto te la negó, entonces te ponen primero el requisito de la conciliación, ¿no? Pero además emitieron una tesis de jurisprudencia que dice que tienes que agotar los requisitos del artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo en su fracción 6. Entonces, tienes además que cumplir con la negativa de pensión. Mira, esto considero, desde mi muy particular punto de vista, que nos regresa a 1997, 2000. Mira, cuando trabajé yo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en estas fechas que te estoy comentando, a partir de la reforma de 1995 que entró en vigor el 1 de julio de 1900, el 30 de junio de 1997, resulta que había en el artículo 295 un famoso recurso de inconformidad, que las juntas federales de conciliación y arbitraje en aquel entonces empezaban a tomar como un requisito de procedibilidad.
Decían, es que tienes que agotar tú este recurso de inconformidad porque si no, no puedes acudir a solicitar tu pensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y entonces se emitió una tesis de jurisprudencia, que es la 19 del 2001, que precisamente dice que no tienes que agotar el recurso de inconformidad, que esto es un obstáculo precisamente de acceso a la justicia para que los justiciables puedan, en un momento dado, eh, tener una justicia, como lo dice la Constitución, pronta y expedita. Bien. Esta interpretación del artículo 685 ter que te estoy comentando, la hizo la Corte. También dijo, ¿no? A ver, solamente son exentos de la etapa conciliatoria, pensión por riesgo de trabajo, invalidez, muerte, que es la pensión de viudez, guarderías y prestaciones médicas y maternidad. Todo lo demás, ¿no? Y esto está aquí en esta jurisprudencia que precisamente es la 114 del 2000, no, la 114 del 2001, hablaba del recurso de inconformidad. Esta precisamente es la 42 del 2023, es la que hace la interpretación del artículo 685. Bien, una vez que se hace esta interpretación y una vez que te están cerrando ya el camino para poder reclamar prestaciones de seguridad social, la Corte te dice, oye, pero es que además, si no cumples con este requisito, te voy a archivar el asunto. Acudes a solicitar tu pensión por cesantía en edad avanzada por vejez y te dicen, no, te voy a archivar tu expediente porque no tienes tu requisito de procedibilidad, tu presupuesto procesal, que es el haber solicitado la, este, la negativa o el otorgamiento de la pensión ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de que em, te están cerrando el camino y te lo están haciendo cada vez más largo. Es decir, te están diciendo, no, vas a saturar a los tribunales laborales de prestaciones por pensión hasta que no cumplas con este requisito. Y parece que están en uh, uh, de acuerdo todas las instituciones, porque te voy a decir qué va a pasar con el Seguro Social, lo que está pasando ya. Así es. Los requisitos, en base a todo lo que ha mencionado, para presentar una demanda, se han vuelto cada vez más difíciles de cumplir. En su experiencia, ¿cuál sería la propuesta que tendría para reducir estos tiempos? De 146 días, ya agotada la etapa de conciliación y tal. Bueno, primero vamos a empezar porque quienes solicitan la pensión son personas en cierto estado de vulnerabilidad. Es decir, que los riesgos de trabajo y la invalidez estén exentos de la conciliación, no quiere decir que estén exentos de solicitar el otorgamiento o negativa de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es otra cosa, son dos cosas muy distintas. La conciliación es un requisito constitucionalmente establecido que es para los pensionados, que es para los que buscan la pensión de vejez o de cesantía en edad avanzada. Pero quienes buscan la pensión de riesgo de trabajo e invalidez, ellos sí están exentos de la conciliación, pero no están exentos de solicitar ante el instituto la pensión. Tienen que llevar su negativa o su otorgamiento de pensión.
que hasta este momento, déjame comentarte que nadie me ha dicho, y lo he investigado y lo he preguntado y he platicado con juezas, jueces, magistrados, magistradas, y nadie me ha dicho para qué la quieren. Muchos me dicen, bueno, es que así sabemos por qué te negó la pensión el instituto. No, espérame, esa es una excepción que se tiene que desahogar en juicio. No, no, no necesitan que me lo digan desde antes. Esa es una excepción que el instituto debe de promover al plantear su defensa. Entonces, prácticamente se está defendiendo antes de que entremos al juicio. Es para fijar debidamente la controversia. No, la controversia se fija en el momento en que yo presento la demanda y en el momento en que el instituto me contesta. Es decir, todas las justificaciones procesales que me puedan dar respecto de para qué necesitan, en todos los casos, la negativa o el otorgamiento de la pensión, no me convencen. ¿Por qué? Porque de lo único que se trata es de trabar ese acceso a la justicia. Entonces, estamos hablando de grupos vulnerables como gente con discapacidades en caso de riesgos de trabajo o invalidez, o de adultos mayores en caso de cesantía en edad avanzada o vejez, que no todos los adultos mayores entran en ese sector de grupos vulnerables. Tiene que ver mucho con la dependencia de otras personas, pérdida de memoria, falta de capacidades para que puedan considerarse en ese grupo, pero sí los hay. Y este proceso es demasiado largo, porque además, ahora que me estabas diciendo, 135 días, bueno, sí, es que 45 días dura el procedimiento conciliatorio, pero la Corte señaló en una de sus tesis de jurisprudencia que si no estoy equivocado es la 36 del 2023, que te dice, a ver, tú puedes acudir a solicitar tu pensión y no me puedes decir que el instituto no te ha dado respuesta hasta 90 días después, 3 meses. Ya cuando haya pasado ese tiempo y no te hayan contestado, vienes, me muestras tu solicitud de pensión y entonces ya te puedo dar acceso al tribunal. Es decir, tú me dices, fui a solicitarla hace 90 días y resulta que no me ha contestado. Bueno, 90 si contamos un periodo de 3 meses de 30 días. Sin embargo, puede ser un poco más. Entonces, una vez que ya presentaste tu solicitud y te esperaste 90 días, si lo que quieres es reclamar una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, tienes que agotar la conciliación que se tarda otros 45. Entonces ya tienes 135 días del año perdidos. Porque durante los 90 días no va a pasar nada. Y tú no vas a hacer nada y tú no vas a percibir la pensión. Dentro de los 45 días que dura la conciliación, tampoco va a pasar nada. Porque el instituto va a llegar y te va a negar la pensión en el momento en que empieces a conciliar con ellos. No hay manera. Entonces, eh, te abre una puerta diciéndote que te esperes 90 días. Pero como ya se abrió esa puerta, entonces llegas con la persona de la ventanilla, que es realmente quien determina a quién se le va a otorgar o no la pensión, porque él es o ella es quienes te dicen, sí, sí le voy a admitir la documentación o no, no le voy a admitir la documentación. Y entonces, en un oficial o en una oficial de partes, tienes concentrado todo el poder. Todo el poder. ¿Y sabes qué está pasando? No traigo el dato estadístico en este momento porque apenas lo acabo de pedir
a transparencia precisamente porque necesito conocer para complementar este trabajo cuántos procedimientos para procesales se han presentado desde el 2023 o 2024 hasta la fecha relacionados con la negativa del oficial de partes a recibirte la documentación para que te puedan dar la negativa de pensión. Entonces, ya el obstáculo no nada más te lo están poniendo en el tribunal, la corte, sino que ya te lo está poniendo el Instituto Mexicano del Seguro Social con su oficial de partes. No, no te recibo y hazle como quieras. Y entonces no tienes ni el documento en donde puedes comprobar que hace 90 días pediste tu pensión, ni tampoco puedes comprobar que ya la solicitaste o que no te lo están recibiendo en oficialidad de partes. Por eso tienes que promover previamente un procedimiento para procesar ante un tribunal para que le digan al IMSS que te reciba y entonces ya no son 120, 135 días. Te pasas un año nada más para poder ingresar tu demanda al tribunal y que cumpla con los requisitos. Eso, eso no es impartir justicia pronta y expedita, y menos por la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué en un primer momento en el 2018 dijeron que el artículo 899 únicamente se tenía que cumplir con ciertos requisitos para ciertas demandas, para ciertas acciones? Y ahora dicen que para todo. Repito, quieren convencer con saber por qué te la negaron y quieren convencer por el presupuesto de la acción y que es necesario para integrar la controversia. No es cierto. O sea, eh, el instituto tiene su derecho de defensa y puede promover sus excepciones y decirte, no te lo otorgué por esto. Sin embargo, en esto estamos. Y en relación a tu pregunta, ¿cuál puede ser la solución para esto? A ver, si a la persona que va a reclamar una pensión por riesgo de trabajo, invalidez, los tienes exentos de la conciliación, las tienes exentas de la conciliación, pero de todos modos les estás exigiendo la negativa o el otorgamiento de la pensión, bueno, pues no los exentes de la conciliación, pero no les exijas que se vayan a solicitar la pensión al instituto. A las personas por cesantía en edad avanzada y vejez, aparte de obligarlos a solicitar su pensión ante el instituto para que les den el otorgamiento o negativa de pensión, aparte les exiges la conciliación, pues no les exijas el documento de solicitud o negativa de pensión. ¿Cuál se me ocurre que sería la solución para no ir en contra de la Constitución? Porque además, ni siquiera en contra de la ley, porque, repito, no dice eso el artículo 899C. Pero ya no ir ni siquiera en contra de la ley, en contra de la Constitución. Sería, porque evidentemente tienes que agotar tu procedimiento conciliatorio. Sería una solución tomar la constancia de no conciliación, sin distinción, riesgos de trabajo, invalidez, porque digo, seguramente quien está pidiendo una pensión por riesgo de trabajo, una pensión por invalidez, prefiere esperarse 45 días que medio año, ¿no? Entonces, la pensión de invalidez, riesgo de trabajo, vejez, cesantía en edad avanzada, que vayan al procedimiento conciliatorio. Y la negativa de conciliación o la constancia de no conciliación se tome como la negativa del otorgamiento de la pensión. Esa sería una solución al problema, sin saltarnos procesos y estando conforme a la ley. ¿Quieres tu negativa de pensión, Tribunal Laboral de Asuntos Individuales Federal? Ok, tómame la constancia de no conciliación
como la negativa, porque no veo en qué pudiera cambiar si se la solicitas administrativamente y después vas a la conciliación. No te van a decir en una que sí y en otra que no. Te van a decir siempre que no. Entonces, no veo por qué tener dos obstáculos si digo, nada más puedes tener uno, ¿no? Que sería la conciliación y que te digan, no, no te la voy a otorgar, porque además no creas que las resoluciones de negativa de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social o incluso del propio otorgamiento de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social vienen debidamente fundadas y motivadas. No, no es una sentencia. Viene, no, se le niega la pensión, es más, son de formatito, se le niega la pensión porque no cumplió con los requisitos. Y ya, no creas que trae un desglose y que le puede dar mucho conocimiento al juez, a la jueza. No, eso no es cierto. Esto es para empezar a frenar la carga de trabajo de los tribunales. Entonces, lo que necesitamos es buscar mecanismos alternativos. Y estos mecanismos alternativos, pues se crean a través del estudio de posibilidades y una de las posibilidades es esa. A ver, no voy a pasar todo este procedimiento, las cosas no van a cambiar, la respuesta no va a cambiar, entonces tómame la negativa, tómame la constancia de no conciliación como la negativa del otorgamiento de la pensión, cualquiera de las que te esté pidiendo. Esa sería una buena solución. Bueno, pues la verdad, respondiendo todas estas preguntas, ya tanto el auditorio como nosotros como equipo nos hemos percatado acerca de la poca accesibilidad de la justicia en relación al cobro o el otorgamiento de las pensiones de seguridad social. Pues serían todas las preguntas que tendríamos el día de hoy para usted. Le queríamos agradecer por explicarnos este tema, el cual se nota el gran conocimiento que tiene al respecto, pues, su valioso tiempo y el énfasis que tuvo en hacer eh, efectivo el acceso a la justicia. Le agradecemos, doctor, Gracias, nuevamente su tiempo y muchísimas gracias a ustedes por vernos. Pues muchísimas gracias. gracias.